En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias, como siempre, por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Andrés Villavicencio. Andrés Villavicencio es el vicepresidente de Formación de Primero Justicia en el municipio Carilurbano. Bienvenido, Villavicencio, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Sí, Villavicencio, quisiera comenzar con lo que es noticia hoy en día en relación a una serie de detenciones que ha hecho parte del Estado venezolano a integrantes del Estado venezolano, porque cuando se detiene a jueces, no son parte del gobierno, no debiera ser parte del gobierno, sino que son parte del Estado venezolano, ¿no? Porque pertenecen al sistema de justicia, que es una de las 5 patas del Estado venezolano. ¿Qué opinión te merece esas detenciones por presuntos actos de corrupción? ¿Eso realmente le lava el rostro al Estado venezolano y especialmente al gobierno, o por el contrario, los hunde más? ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido? Bueno, la opinión pública evidentemente los hunde más, porque la gente puede entonces ver que en Venezuela hay lamentablemente un estado de corrupción generalizado. Sin embargo, lo que yo sí diría, en base a estas últimas detenciones, no solamente detenciones, sino además hubo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado del PSV, de Ubel Roa, Sí. ¿no? Es que yo quisiera pensar que es el Estado haciendo justicia y no una facción del gobierno destruyendo a otra facción del gobierno. No quisiera pensar que es eso lo que está pasando, pero es sospechoso. Ahora, cuando vemos la cifra de la que se está hablando, que son 3.000 millones de dólares, esa es la cifra que ha trascendido a la opinión pública. Oye, sería bueno recordar cuando ellos dicen que el país está paralizado por las sanciones, ¿no? Sería bueno ver qué tipo de sanción es esa, porque eso es básicamente la corrupción generalizada que hay en Venezuela, y sobre todo porque cuando un mismo partido controla todo y los 5 poderes en Venezuela son controlados por el mismo partido, evidentemente es mucho más fácil que ocurran hechos de corrupción. Así es. Así es. Claro, ¿qué podrá desencadenar de todo esto? Oye, 2 cosas, o siguen las detenciones, ¿no? Y se sigue, como se dice coloquialmente, se sigue destapando la olla y siguen más casos y siguen más casos, o quizás hay un acuerdo interno y se paraliza la apertura de nuevos procedimientos. Esas son las 2 situaciones que pueden ocurrir. Fuera de esas 2 no hay ninguna. Sí, ahora tú eres abogado y más o menos conoces el sistema judicial de Venezuela, que sabes que está cojeando desde hace rato en el sistema judicial de Venezuela. ¿Crees que realmente se va a hacer justicia? No, lamentablemente no. Porque la gente creo que yo empecé un comunicado por el partido como tal, por el PSV. Ellos dicen que el partido como tal apoyan esto, pero dicen que van a desenmascarar algo así a las malas prácticas del capitalismo como tal, es decir, que están culpando más al capitalismo que a las personas inmersas en esos presuntos hechos de corrupción. Según el chavismo, es culpa del capitalismo que la gente Bueno, robe. así leí Oye, una cuestión de un comunicado que habla algo así de las malas prácticas del capitalismo como tal, ¿no? No, al contrario, yo aprovecho que dices eso para reivindicar el capitalismo como el único sistema económico que funciona, y además señalar que el socialismo, que es la doctrina por la que se rige el chavismo, es un sistema económico fracasado, fallido, que en cualquier país donde se aplicó siempre terminó en lo mismo, terminó en pobreza generalizada para la población, Sí. en un enriquecimiento inexplicable a la clase gobernante, A la cúpula, sí. a la cúpula, y además en una represión absoluta para permanecer en el poder. Te puedo dar cualquier ejemplo. Acá en Sudamérica con Chile, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, lo que se está viendo en Nicaragua actualmente. Si nos vamos a Europa, toda Europa del Este fue asolada por el comunismo. La Unión Soviética se desmoronó sola. Se desmoronó sola porque se agotó el sistema. Así es. Y además, el caso más claro que tú puedes ver entre la diferencia entre el comunismo y el capitalismo
es cuando tú ves lo que pasó con Corea, cuando Corea se separa en la década de los 50 por una guerra civil entre Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Norte queda un régimen militar comunista, que ahorita quien gobierna es el nieto del que dio el golpe de Estado en aquel momento, es decir, como una especie de monarquía comunista. Sí, así es. ¿No? La más absoluta pobreza en Corea del Norte y en Corea del Sur, donde gobierna la democracia liberal y hay un orden capitalista, es una de las 10 economías más desarrolladas del planeta. Entonces, ahí tú tienes muy bien cuál funciona y cuál no. El capitalismo funciona y el comunismo no funciona. Ahora, aprovechando eso, ¿no? La gente de 20 Venezuela viene por la calle del medio, María Corina Machado. Ellos vienen con un modelo capitalista, economía de libre mercado, en contra del socialismo. ¿Tú crees que eso debe marcar el discurso de la oposición para esta campaña electoral? Hablar de eso, de capitalismo versus un socialismo que nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo, hablar de bienestar social, bienestar económico, de prosperidad económica, en fin. Ese debe ser el discurso de la oposición. Bueno, nosotros nos conocemos desde hace más de 10 años y a ti te consta que yo siempre he defendido eso. Y yo siempre he defendido no solamente un modelo capitalista, sino que he defendido el orden liberal. He hablado además de lo que se llama el poder civilizatorio del mercado, de cómo un país prospera cuando el mercado se instala y no solamente prospera la economía, sino que se genera ciudadanía, se genera un Estado más transparente, entre otras cosas, y por supuesto que para mí, claro que debe ocurrir eso. Ahora, no creo que María Corina tenga el monopolio No, por supuesto, capitalismo, ¿no? Ni la hegemonía no, del discurso. pero te lo digo porque el discurso ahí es un discurso frontal, o sea, de frente, o sea, sin No, me parece muy bien que lo haga. Yo considero que como habrán unas primarias, ¿no? Y se va a elegir un candidato unitario el 22 de octubre, es fundamental que haya un programa de gobierno conjunto, que haya un programa de gobierno unitario. No tengo la menor duda que en ese programa se van a contemplar medidas que, por supuesto, estén dentro de los valores liberales y de la apertura a mercados y a capital privado, que todos apoyamos. Yo creo que es imposible negar la inmensa necesidad que hay hoy en Venezuela de capital privado, de capital internacional, y de que dejemos ya un Estado dueño de todo que es ineficaz y que no aporta nada. Si le dices eso, te causó como urticaria el hecho de haber mencionado a María Corina, ¿no? No, para nada. Para nada, le deseo suerte, pero mi candidato es otro. Así es, Enrique Capriles Radón. Enrique Capriles, sí. ¿Tú votaste por Capriles Radón? Sí. En la interna de Primera Ajá. Justicia, no, yo voté por Juan Pablo Guanipa. Ujú. ¿Y por qué por Juan Pablo Guanipa? Oye, considero que es un testimonio de vida, de convicciones y de dignidad, y creo que dentro de la política es muy importante levantar la bandera de los valores. En el año 2017, cuando él dijo que no se juramentaba ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque por encima de todo uno en política tiene que honrar la palabra y ser leal a sus principios, fue algo que yo valoré muchísimo, y es algo que les reconozco. Y además de eso, su preparación, creo que innegablemente es un candidato preparado para gobernar, preparado para hacerlo bien, Sí, y tiene un discurso además muy frontal también, Sí, que por supuesto apoyo y comparto. Más frontal que el de Capriles. Más frontal que el de cualquiera, diría yo. Okay. Sin embargo, ha ganado Capriles la interna de Primera Justicia, cuenta con todo mi respaldo y creo que Capriles es un excelente Tú votaste candidato. por Guanipa. En el caso de Falcón como tal, ¿quién ganó acá la interna? Acá ganó Capriles. Capriles. Sí. Guanipa ganó en 5 estados, que fueron Zulia, Táchira, Mérida, Lara y, Vargas. Ujú. Y el caso de Ocariz, él ganó solamente en Nueva Esparta. El resto de los estados lo ganó Enrique Capriles. Sí, tú sabes que aquí me decía, en un tono burlón si se quiere, el amigo Jesús León, quien es el coordinador de organización del PSUV en el estado de Falcón, se burlaba de usted porque dice que aquí 180 personas escogieron al candidato aquí en Falcón, cuando dice que ellos por una VC son no sé cuántas personas. O sea, en tono burlón decía eso, que cómo es posible que 180 personas en el estado de Falcón hubiesen escogido al candidato de usted de Primero Justicia. No, bueno, yo entonces al señor Jesús León le tengo dos noticias. Primero, el socialismo no funciona y segundo, no fue una elección abierta para las bases de Primera Justicia, era una elección solamente para quienes son presidentes y vicepresidentes de cada municipio. Era una elección para las mesas directivas de los municipios, a nivel regional, en todas las regiones. No fue una elección abierta a la base. Y por supuesto los estados también, ¿no? Claro, y la estructura regional. Sí. La estructura regional, la 17 miembros de estructura regional, más el presidente y los 5 vicepresidentes de todos los municipios. Sí, esto con miras a participar en las primarias. Claro, pero no fue una elección abierta a la militancia, Sí, sí. Primera Justicia, eso que él dice que lo eché y tal. Sí, O sea, sí. creo que primero está desinformado y segundo no se ha dado cuenta a su edad, lo lamento mucho, que el socialismo no funciona. Ojalá se dé cuenta pronto. Ujú. Bueno, lo cierto del caso es que tú votaste por Juan Pablo Guanipa, pero aquí ganó Capriles y la mayoría de los estados lo ganó Capriles, y Capriles es el candidato, un hombre que tiene dos campañas, una contra Hugo Chávez, que le dio durísimo contra Hugo Chávez, se recorrió todo el país, Sí, claro, fue una excelente campaña. se agotó bastante, imagino, y luego a los meses, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, Capriles se vuelve a batir contra Maduro. Algo, yo lo he dicho, yo vengo hace años vengo haciendo este análisis, ¿no?
La tarjeta de la MUD, que alguien me discutía la otra vez que no existía, sí existía. La tarjeta de la MUD, eso hace 10 años, por cierto, Sí, la tarjeta de la MUD le ganó a la tarjeta del PSUV. así es. Estando Chávez recién muerto, que Chávez le dolía a su gente, Chávez fue un líder, eso es indiscutible, ¿no? Sí, claro, y que la campaña de Maduro se basó en el funeral de Chávez. Sí, por eso te digo. Claro. Por eso te digo, o sea, que la tarjeta de la MUD le ganó la tarjeta del PSUV. Maduro gana como con 200 y tantos mil votos de ventaja, y Maduro gana gracias al resto de los factores del gran pueblo patriótico, entre ellos el Partido Comunista, quien fue el que mayor aporte de votos hizo en ese entonces, ¿no? Yo siempre he dicho que la oposición no ha sabido aprovechar los momentos. Por ahí se ha debido meter a la oposición. Si la tarjeta de la MUD le ganó la tarjeta del PSUV, a raíz de ese momento, eso era para sepultar siendo presidente electo Maduro, pero por ahí se hubiese metido a la oposición. Sí, pero recuerda que hubo unas irregularidades muy serias en esa elección. Nosotros pedimos que se revisaran los cuadernos de votación para despejar las dudas, y lo que ocurrió fue que quemaron los cuadernos de votación y no se permitió la auditoría que nosotros pedíamos. Sin embargo, meses después hubo las elecciones municipales de 2013 y nosotros concurrimos con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, con la tarjeta de la MUD. Y 2 años después, en la elección parlamentaria de 2015, nosotros también concurrimos con la tarjeta de la MUD y se convirtió en la tarjeta más votada de la historia, cuando sacó más de 7.300.000 votos en esa victoria histórica donde obtuvimos las 2/3 partes de la Asamblea, los 112 diputados. Lamentablemente, al día siguiente, Jorge Rodríguez cantó fraude sin pruebas a los diputados de Amazonas, impidieron que se cumpliera la función legislativa y a través de la violación de la Constitución y de imponer un TSJ írrito, impidieron que la Asamblea Nacional Nueva pudiera legislar. Eso fue lo que ocurrió. Sí, por cierto, todavía está la deuda pendiente esa con el Estado de Amazonas, por eso. Absolutamente. Sí, bien, absolutamente. hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Andrés Villavicencio, vicepresidente de formación de Primero Justicia en el municipio Carirubán. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, 500 trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el joven abogado Andrés Villavicencio. Él es vicepresidente de formación de Primero Justicia en el municipio Carirubana. Ahora, hoy en día hay una opción, hay un abanico de oportunidades para la oposición, es decir, hay varias precandidaturas de parte de la oposición. María Corina está muy bien ubicada en los números, el Conde del Guáchara está muy bien ubicada en los números. Te decía, Enrique Capriles Radonsky participó en 2 campañas presidenciales electorales, una contra Hugo Chávez y una contra Nicolás Maduro. Enrique Capriles fue
un joven parlamentario del Congreso Nacional de la República, creo que fue primer vicepresidente, no sé si llegó a ser presidente. Presidente de la Cámara Baja a los 28 años. Ok, presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde, fue gobernador del estado Miranda, y quiero aprovechar eso porque es válido el análisis, ¿no? El próximo presidente, un presidente post-Maduro, post-chavismo, porque el país está sumergido en la miseria, en la pobreza, el país está destruido. Se requiere que el próximo presidente tenga experiencia gubernamental. Ejemplo, te repito, Capriles fue alcalde, fue gobernador, ha sido candidato a la presidencia, fue diputado del Congreso de la República. ¿Se necesita un hombre o una mujer con ese perfil o no necesariamente tiene que haber experiencia de gobierno? Fíjate, yo creo que sí debe tener una experiencia de gobierno, pero no solamente la experiencia de gobierno, sino la capacidad de generar gobernabilidad, que también es muy importante. Creo que Enrique Capriles tiene ambas, y no solo por su experiencia, sino porque lo demostró a lo largo de su experiencia, tanto cuando fue alcalde como en la oportunidad de haber sido gobernador también. Pudo generar gobernabilidad y pudo hacerlo bien además, y que creo que es innegable que el equipo que él convocó para ejercer gestión allí en Miranda fue un equipo de primera. Pero la gobernabilidad creo que también tiene que ver con el lado contrario. Claro, porque fíjate que el nuevo presidente va a tener... ¿Tú crees que el chavismo no va a echar varilla después de que lo saquen del poder? Bueno, ¿O crees que el chavismo se desmorona automáticamente? Mira, yo estoy seguro que el próximo presidente va a tener una debilidad institucional producto del secuestro de los poderes que tiene el chavismo. Por eso creo que la prioridad es convocar una refundación de la República una vez se gane la presidencia. Eso se parece al ¿Para qué? chavismo, eso parece mucho al chavismo. ¿Cómo que se parece al chavismo? ¿En qué? Ellos dicen, hablan que refundan la República. O sea, no es necesario, simplemente se cambia. El No, presidente no, llega, perdóname, al no. año se hacen las elecciones y se escoge un nuevo parlamento. No, pero escúchame, Y Henry, paulatinamente se van pero cambiando. es que no los- solamente eso, nosotros necesitamos también un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto. Necesitamos también un nuevo Contralor, necesitamos también un nuevo Fiscal General de la Eso no República. significa refundar ¿O la tú crees que República? Tarek William Saab debe seguir siendo el Fiscal General? Un tipo que se manifiesta por Twitter enseguida cuando matan a un perro en Valencia, que me parece bien, porque yo creo que las vidas de los animales también deben ser preservadas. Pero guarda silencio cuando vemos cosas como las que están pasando ahorita, ¿no? Incluso del también se chavismo. pronunció ¿No? también. Sí, pero muy tenuemente, ¿no? Y muy con ambigüedades y tal. Entonces, ¿tú crees que Tarek William Saab en un cambio de gobierno tiene que ser en la Fiscalía General de la República? Bueno, yo no sí, lo creo. pero sí, yo no lo creo. sí, Necesitamos sí. un nuevo... Se puede hablar de un nuevo Estado, pero no refundar la República, porque eso se parece mucho al chavismo. No, para nada, para nada. Si el chavismo en algún momento tuvo la necesidad de renovar poderes públicos, era precisamente para atornillarse en el poder, no para hacerlo bien. No para hacerlo bien. Pero en eso consistió la refundación de la República, un nuevo modelo político y económico, un Estado de rodillas ante el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el que manda y punto. Tenemos que refundar la República precisamente para desmontar el sistema chavista, para desmontar el sistema socialista empobrecedor y, por supuesto, algo que para mí también es crucial, la relación del nuevo presidente con la Fuerza Armada. Es urgente reprofesionalizar la Fuerza Armada, reinstitucionalizar la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada vuelva a respetar el artículo 328 de la Constitución, que Claro. establece que no hay militancia política en la Fuerza Armada y que es una institución eminentemente profesional al servicio de todos. ¿Tú crees que No puede ser que las armas de la República Sí. estén en manos de un tipo que diga que es socialista. Sí, No puede ser. así es, o sea, eso Eso es inaceptable, además de ilegal. Eso causa indignación cuando un militar, ante una parada militar, un acto público, dice patria, socialismo, con Chávez vive, la patria sigue, tal. Esas cosas no son, porque los militares no están para eso, los militares están al servicio Sí. de la República. Sí, El presidente es el comandante jefe de la Fuerza Armada, así es. pero ellos no tienen que rendirle pleitesía a un hombre, simplemente Sí. porque los militares se basan en un orden jerárquico, ¿no? Obedecen Así es. órdenes y punto. Pero, ¿qué hacer para cambiar al sistema militar? ¿Cómo hacerlo? Claro, se dice que muchos de los militares, que la mayoría está en desacuerdo con el gobierno porque están igualito que nosotros pasando el hambre parejo, ellos y su familia. Así No están es. nada bien, incluso en los cuarteles estaban bien alimentados anteriormente, hoy en día no pasa eso. Así es. ¿De qué manera rescatar la Fuerza Armada Nacional? ¿Tú crees que se debe implementar como lo había en el sistema anterior, de que los militares no voten siquiera? ¿O deben seguir votando? No, yo creo que los militares pueden Ok. tener que ejercer su Sin derecho al emitir voto, opinión claro política. que sí, pero Eso. no puede ser que el ministro de la Defensa salga el 24 de julio en los próceres diciendo que patria, socialismo o muerte, Claro. Chávez vive, independencia imperialista. Y oye, yo no quiero que eso cambie, para dejarlo claro a todos los que nos están escuchando en este momento. Yo no quiero que la Fuerza Armada pase de ser bolivariana a ser mirandina y pase de ser socialista a ser liberal. No, no, no. Yo quiero que pasen a ser profesionales y ya. Que pase a ser una Fuerza Armada al servicio de todos, que es lo que establece la Constitución. Yo lo que pido es el respeto a la Constitución, la reinstitucionalización de la Fuerza Armada. Pero es un proceso En que eso es lo que lleva estamos. No, años. por supuesto que es un proceso y por supuesto que va a tomar años. No es algo fácil y hay que ser muy sinceros con la gente. Pero va a depender también, dentro de esa gobernabilidad de la que hablaba,
oye, la relación que pueda tener el nuevo presidente con la Fuerza Armada, porque hay que tomar medidas que son, oye, que son ácidas. Por ejemplo, hay que tomar de nuevo el control en el sur del estado Bolívar, que todos sabemos lo que está pasando en el arco minero. Y para recuperar el control del Estado venezolano allí y la presencia del Estado allí, es necesario que la Fuerza Armada tenga un papel fundamental. Lo mismo pasa con Apure. No puede ser que Apure esté en manos de lo que queda de la FARC y del ELN, el oeste de Apure, sobre todo la región más cercana con la frontera colombiana. Está en manos, lamentablemente, en muchos espacios, como hemos visto, en manos del ELN y de la FARC desmovilizada. Para que eso se retome, para que el Estado... Eso sí es el papel de la Fuerza Armada. Para que el Estado venezolano retome su presencia allí, es fundamental el rol de la Fuerza Armada. Sacarlos del territorio venezolano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y con todo el peso de la ley. Pues no puede ser que cuando había protestas estudiantiles, Padrino López se manifestaba diciendo que había que arremeter con todo contra los estudiantes que protestaban, y cuando comenzaron a llegar a la opinión pública los asesinatos que estaban ocurriendo en Apure por miembros de la FARC, Padrino López, a militares y a civiles, Padrino López dio una rueda de prensa diciendo que por favor se retiraran del suelo patrio. No puede ser. Esa declaración es una vergüenza para Venezuela y para la Fuerza Armada. Claro. Merecemos un ministro mejor. Tiene que sacarlo y punto. Así es. Sacarlo y punto. Así es, con toda la fuerza. Así es. Inaceptable que haya guerrilla en Venezuela. Sí. Ok, entonces volviendo al caso, lo ideal sería un presidente con cierta experiencia de gobernabilidad. Y de gestión, por supuesto. Ok, de gestión, porque la gobernabilidad, te repito, también tiene que ver con la otra parte. Así con es. la parte de la y me hiciste una pregunta que quisiera responderle, que tú dijiste, ¿cómo piensas tú que va a ser la oposición, que va a ser el chavismo, ¿no? Bueno, mira, si desde el poder actúan con un pleno malandraje en tantos aspectos, ¿tú te los imaginas en la oposición al chavismo? Pero no te creas. No, para nada. Estar en el poder es una cosa y estar sin poder es otra cosa. A eso me refiero. Oye, ¿tú te imaginas una marcha del PSV sin que pase un jefe en un ministerio obligando a la gente a marchar? O sin que los empleados públicos sean obligados a tener que asistir. ¿Tú te imaginas cómo va a ser esa marcha del PSV? Irán los organizadores y ya. Una marcha escuálida. No, bueno, yo no quiero utilizar frases del pasado y menos del difunto muerto fallecido que se murió, pero yo creo que es evidente que el chavismo va a desmoronarse cuando pierde el poder. Porque o sea, como no es una fuerza democrática, no puede estar en la oposición. No es como, por ejemplo, como pasa en España, que cuando gana el Partido Popular se va a la oposición el PSOE, cuando gana el PSOE se va a la oposición el Partido Popular. Eso no va a ocurrir aquí. Cuando el chavismo pierda las elecciones y pierda el poder, por supuesto que esa estructura de abusos, esa estructura de humillación al empleado público, esa estructura de humillación al que depende de una caja de comida, o al que tiene un familiar con una enfermedad grave como la diabetes, por ejemplo, y tiene en su casa a la abuela con diabetes o a la madre con diabetes, y solamente el Estado puede proporcionar el medicamento necesario para que siga con vida, y les dicen, porque hemos visto en redes sociales muchas pruebas de que eso ocurre, de que si no asisten a una marcha o de que si protestan cuando hay una marcha de la oposición van a dejar de recibir la ayuda del Estado para tener la medicina, y por supuesto su familiar se puede morir. Cuando eso se acabe, por supuesto que también se va a desmoronar políticamente el chavismo, porque como se basan en el abuso, cuando no puedan abusar, no van a poder seguir haciendo política. Sí, y a veces tú sabes que hay varias facciones dentro del chavismo como tal. Hay un grupo de gente que fue muy cercana a Chávez. Okay. Intelectuales, algunos fueron ministros, en fin. Y los militares golpistas del 92. Sí, pero yo considero que ese es el chavismo que va a quedar, que podría ser calificado como el chavismo puro. Bueno, lo que ellos llaman chavismo originario. Sí, algo así. Sí, sí. Considero que ese chavismo, porque muchos de los que se dicen chavistas lo que son han sido oportunistas. Se montaron en la ola, en la cresta de la ola que significaba Hugo Chávez se murió, entonces ahora dicen ser chavistas y... Bueno, el exgobernador de aquí es un ejemplo. Montilla. Claro. Se montó en la cresta de la ola, pero él no acompañó en ningún momento ese proceso. Y era miembro de un partido del sistema, antes de que hubiese un cambio del sistema del 98. Sí. Entonces, evidentemente, fue un tema de oportunismo. Pero yo considero que Montilla salió por la puerta de enfrente como... Eso es otro análisis, eso es otro análisis. Pero de que fue un tema de aprovechamiento y de conveniencia por encima de un tema de convicciones, me parece que no hay ninguna duda de eso. Pero Montilla era un hombre de izquierda, ¿no? Sí, pero fue esa izquierda que en ningún momento durante la Cuarta República tocó poder, por ejemplo, sino que se acostumbraron a valerse, por ejemplo, de esa ley que se llamaba Ley de la Representación Proporcional de las Minorías, donde incluso URD sacaba un diputado porque había una representación proporcional matemática, y ellos
se conformaban con estar ahí o Sí. tal. Que por cierto, una vez en el poder eliminaron esa ley. Claro, Montilla tal vez ¿No? no estaría en este grupo que te estoy diciendo Pero no, por supuesto, no está en el de chavismo chavismo original, no puro. está, pues. por supuesto. Porque yo recuerdo cuando en abril del 2002, cuando sacan a Chávez del poder, o Chávez renunció, por fin no sabemos cómo es la historia en todo caso, pero yo llegando a Moruy, ahí en casa de mi mamá, escuché por Ondas de los Médanos, por cierto, la emisora Ondas de los Médanos, 660 AM, a Montilla, como gobernador del estado, plegándose al nuevo gobierno de Pedro Carbón Estanga. Eso lo escuché y mucha gente lo escuchó. Incluso creo Bueno, que o varias Lucas emisoras Rincón, retransmitieron eso. o tú recuerdas a Lucas Rincón, leyendo lo de que se le En la comunicó, madrugada del 12 de abril. sí, la renuncia, la cual aceptó Lucas Rincón, Sí, y así luego es. fue embajador del Sí. chavismo en España durante muchos años. Y yo, Entonces, nunca, oye, yo nunca entendí por qué Chávez no arremetió contra Lucas Rincón, conociendo cómo era Chávez. Sí, bueno, Si son- Lucas Rincón estaba mintiendo, ¿por qué Chávez no arremetió contra sí, Lucas grandes Rincón? preguntas, pero ahora volviendo a la pregunta que tú decías de que hay facciones dentro del chavismo, mira, yo creo que si hay una facción crítica o hay una facción que Que sí se la hay, dedique- que sí la hay. pudiera ser, pero es que ellos las aniquilan. Te voy a poner el ejemplo de la periodista Vanessa Davis. Ujú. Ella comenzó a hacer preguntas críticas y tener una línea dura dentro de sus espacios mediáticos que llegó a tener en algún momento. ¿Qué pasó con la periodista Vanessa Davis? Fue, mira, purgada de cualquier presencia en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Fue expulsada de cualquier cosa que oliera a representatividad dentro del chavismo, porque ellos no aguantan la crítica. Entonces, si hay facciones dentro del chavismo, uno no puede hacer la diferencia de que quizás una viola la Constitución menos que la otra. No. Yo creo que la diferencia es entre quienes Sí. desean que la Pero me Constitución se refiero, respete ya aquí- y quienes no. Sí, debemos hacer el corte comercial. El chavismo tiene sus días contados, eso lo sabe toda Venezuela, eso lo sabe el mundo entero. Pero Así te es. refiero, Amén. el chavismo que va a quedar es ese chavismo de ese grupo de hombres y mujeres cercanos que tuvieron al presidente Chávez, ¿no? Lo que ellos consideran que es el chavismo puro. Eso es lo que va a quedar, como chavismo como tal. Bueno, habría que verlo, porque, por ejemplo, tú te imaginas aquí cuando hay un cambio en la gobernación del Estado, tú te imaginas a Víctor Clark haciendo casa por casa como oposición. ¿Tú te imaginas eso? No. No, por favor, no lo van a hacer, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque eso no es su... Ellos se montaron en el poder. Para abusar, y cuando no puedan bueno, abusar, no sé, podrán pero- hacer Pero política. es fácil llegar al poder estando en el poder. No es lo mismo, ejemplo, ganarse el poder desde la oposición, haciendo oposición, no es lo mismo. Totalmente. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el joven abogado Andrés Villavicencio, vicepresidente de formación de Primero Justicia en el municipio de Carilubán, en 3 Punto Pico de Opinión, a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, sin trapezones, caminando y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión otra vez con Andrés Villavicencio, abogado de profesión. Es el vicepresidente de formación de Primero Justicia en el municipio Cariurbana. Ahora, en Venezuela pasan cosas raras y he hecho este análisis varias veces también. Repito, María Corina está calificada por algunos como una mujer radical. Ha mantenido un discurso coherente a lo largo de su carrera política. María Corina se ha sacrificado bastante, la han golpeado, en fin. El conde del Guácharo también aparece bien ubicado, ¿no? en las encuestas, cosa que llama la atención, que yo digo, caramba, el país debe seriarse. Hugo Chávez, estando muerto, ya teniendo 10 años de muerto, aparece también con una intención de voto. O sea, son cosas que pasan en el país, cosas extrañas, ¿no? Entonces, caramba, uno dice, electoralmente puede pasar cualquier cosa en el país. ¿Qué le pasa al venezolano que no se enseria en relación a esto? ¿Cómo, o sea, ¿cómo vas a decir si Hugo Chávez está muerto? Hugo Chávez no puede ser candidato porque está muerto y punto. Así es. El conde del Guácharo, pues, empresario, tiene varias profesiones, varios títulos universitarios, pero es un tronco de mamador de gallo. Olvidé de eso, del humorismo. ¿Pudiera ser una alternativa? O sea, ¿qué le está pasando al pueblo venezolano? ¿O es que ya la gente no cree en la política? ¿O No, es que la gente quiere vivir ya definitivamente Te así como explico. estamos? Fíjate, una de las cosas que desde hace varios años se ha medido en todas las encuestas es que el país demanda que aparezca un outsider. ¿Qué significa un outsider? Una persona que no sea de la política tradicional. Básicamente es eso. Entre otras muchas O sea, que cosas. aparezca otro Chávez, por ponerte un ejemplo. No, para nada. Porque Chávez es la antipolítica. Chávez es la antipolítica y es otra cosa. Un militar golpista que fue preso no es pero otra Chávez cosa. emergió en una situación como esta, parecida. No está, Venezuela no estaba en las condiciones en que estamos hoy en día. Cuando apareció Chávez. Estamos infinitamente peor Claro, a claro. como estuvimos en los 90. Pero lo que te decía era, como hay un agotamiento del sistema, desde hace varios años se aparecía en varias encuestas que la gente demandaba la aparición de un outsider. ¿Cuál es el outsider por excelencia en Venezuela que en todas las encuestas aparece como el Lorenzo primero Mendoza. en la intención de voto? Lorenzo Mendoza. Ujú. ¿Qué pasa? Que como Lorenzo Mendoza no termina de dar el paso al frente para ser candidato o anunciar que va a ser o no lo hace, No está obligado tampoco. no está obligado tampoco, ni mucho menos. Claro. Pero te digo, como la gente demanda que sea él y él no lo hace, hay un vacío en la representatividad de lo que podría ser un outsider. Entonces ahí entra el conde del Guácharo. ¿Por qué él figura? Porque al no haber un outsider, como tú decías ahorita, un outsider serio, aparece otro outsider, ¿no? Entonces, creo que por ahí está más o menos la explicación de por qué él aparece en algunas encuestas con cierta intención de voto. Lo segundo, cuando tú me decías que por qué a veces Chávez todavía aparece con cierta intención de voto, fíjate, Chávez tuvo la inmensa suerte de no tener que pagar el ajuste de su irresponsable política monetaria, porque en el año 2012, cuando Capriles estaba creciendo en las encuestas, para él frenar ese crecimiento, él comenzó a tener un gasto público desmedido, un gasto público saudita en Venezuela en el año 2012, para generar una ficción de crecimiento, una ficción de estabilidad, que se reflejara a la hora de votar y que tuviera un efecto, valga la redundancia, efectista en el electorado al momento de votar el 7 de octubre. Lamentablemente así ocurrió. Él obtuvo el 55% de los votos, Capriles el 45% de los votos y Chávez obtuvo su reelección. Era lo que él quería en ese momento, a través de los abusos, a través del ventajismo, a través de ese gasto público irresponsable, pero lo consiguió. ¿Qué pasa en el año 2013? Que llegaron las cuentas de ese inmenso despilfarro. ¿Y quién tuvo que pagar con las cuentas de Chávez? Maduro. Maduro tuvo que pagar históricamente el precio del ajuste de la irresponsabilidad del despilfarro de Chávez. Si Chávez hubiese vivido por lo menos un año más y le hubiese tocado a él mismo vivir su propio ajuste, Así es. él no estaría hoy en las encuestas como está. Porque el responsable de la crisis hoy en día es Hugo Chávez. Sin ninguna duda, Así pero, es. pero en todos los frentes. O sea, en la destrucción institucional que tiene Venezuela, Hugo Chávez es el responsable. En la destrucción económica, Hugo Chávez es el Así es, responsable. así es. En la destrucción de la profesionalidad de la Fuerza Armada y del oficio público como carrera, Hugo Chávez es el responsable de todo eso. Claro que sí. Maduro es algo así, en términos legales te podría decir que Maduro es el síndico de la quiebra, básicamente. No, ahora, por eso yo pienso, y lo he planteado muchas veces en reuniones internas que ha tenido la Mesa de la Unidad, que ha tenido la plataforma unitaria dentro del partido también, que una de las principales cosas que debe hacer un nuevo gobierno es encargarse de la producción de documentales y de la producción de muchísimo contenido y muchísimo material que hagan a la gente que nunca ha tenido acceso a esa información, sobre todo los más pobres que solamente tienen acceso al sistema público comunicacional y que todos sabemos que BTV tiene una guerra psicológica contra la inmensa mayoría de la población. Ellos no informan, ellos hacen propaganda al PSV. Entonces, cuando finalmente hay un cambio de gobierno, hay que producir documentales que puedan informar qué fue lo que de verdad pasó. Que la gente sepa qué ocurrió con los Yutón, por ejemplo. Esos casos de corrupción
tan inmensos, tan descarados que ocurrieron y que fueron la explicación de por qué tú veías colas tan largas en el año 2015, el año 2016, 2017 a la hora de obtener transporte público, a la hora de montarte en un autobús. Tú lo recordarás, todos lo vivimos ese año. También hay que recordar todas las hectáreas, las millones de hectáreas que Chávez expropió, que fueron la consecuencia después de la escasez de comida, de la escasez de alimentos. La inmensa mayoría de empresas que fueron expropiadas y que eran muy productivas y pasaron a ser empresas quebradas. Y que no solamente empresas privadas que funcionaban y que fueron quebradas, sino que además esa producción se maquillaba con una política de puertos, gastando el dinero de todos los venezolanos, importando comida que antes se producía aquí para maquillar precisamente la destrucción del aparato productivo nacional. Y el país perdió 2 veces. Así es. El país perdió 2 veces. Hugo Chávez con la renta petrolera o con los petrodólares arremetió contra el productor venezolano, comparaba, Mercal era una cuestión gigantesca, era un monstruo. Sí. Eran millones de toneladas de alimentación, de alimentos, Sí. y muchos de esos productos venían de fuera. No solamente venía de fuera, Chávez actuó en contra de la iniciativa venezolana. la iniciativa Así- privada, así. claro que sí. Entonces, nosotros, por supuesto, por el contrario, tenemos que estar a favor del emprendedor, tenemos que estar a favor del capital privado, tenemos que estar a favor de las privatizaciones, claro que sí. Lo digo sin ningún complejo. Lo digo sin ningún complejo. Villavicencio, pero eso del outsider, eso no sería peligroso. Por eso te preguntaba, o sea, traigamos a la balanza el outsider que la gente quiere o aspira, Ok. o la persona que tenga experiencia de gobierno, bien sea en un municipio, en un estado, en fin. ¿Cuál tendría mayor peso según la visión de Andrés Villavicencio? Mira, a la hora de ejercer gobernabilidad, por supuesto que un político de carrera puede garantizarlo mejor, pero recuerda que las elecciones hay que ganarlas, ¿no? Así es. Entonces, no siempre un buen candidato puede gobernar bien y no siempre quien puede gobernar bien puede ser un buen candidato. Así es. Entonces, hay que sopesar ambas cosas, ¿no? Hay que buscar un balance, hay que buscar un hombre o una mujer que tenga en ambos sentidos, Claro. en la capacidad de gobernar y en la capacidad de ser un buen candidato y pueda ser un excelente líder de oposición. Y yo creo que el 22 de octubre, con las primarias, tenemos una excelente oportunidad Sí. para que nosotros digamos nuestra opinión. Yo imagino ¿Quién que- queremos que Me sea? imagino que la gente habla vamos a hacer corta, la gente habla de Lorenzo Mendoza, porque Lorenzo Mendoza no se dejó. Lorenzo Mendoza no se amilanó ante las amenazas de Hugo Chávez. Y que es un de gerente de expropiarle- comprobado. De expropiarle su empresa, Además. al igual que la gente de Banesco. Esos dos grupos no se dejaron amilanar por las amenazas de Hugo Chávez, y a lo mejor la gente verá en él eso, ¿no? Tienen la fortaleza. Si no, si el tipo se amilana, si el tipo se acobarda, si el tipo retrocede, Chávez le expropia. Claro, Le expropia- y además de y eso- hubiese sido peor para el país. Y además de eso, un gerente comprobado. Y una tercera cosa, Sí. y es que él representa exactamente lo opuesto a lo que representa el chavismo. Ok, pero eso no Como el significa- pero chavismo eso- es la cultura de la destrucción. Pero eso no significa y que de- eso no significa que sea un buen gobernante. Bueno, queda la expectativa, ¿no? Claro. Pero yo creo que una persona que haya ejercido bien en un rol, porque yo siempre he pensado, Henry, que algo que le valoro mucho a un político es que me diga qué hacía antes de ser político, o qué hizo en el sector privado, de qué vivía, qué hacía, y yo creo que como Lorenzo Mendoza puede responder esas cosas, porque él sí puede justificar su nivel de vida, a diferencia de muchos chavistas que se llenan la boca hablando de los pobres y de que el capitalismo es malo, de que ser rico es malo, y tú les ves los niveles de vida que tienen, y es como que, Sí. oye hermano, pero si una vez, yo recuerdo que ellos decían que no, que Capriles era el candidato de los ricos, y yo dije, oye, si Capriles es el candidato de los ricos, yo creo que el jefe de campaña tendría que ser Alcides Goitía. Porque, oye, hacemos el corte el nivel de vida que se dan. y ya continuamos conversando, nuestro último segmento, conversando con Andrés Villavicencio, abogado de profesión, vicepresidente de formación de Primera Justicia en Cali Urbano. Este es un tópico de opinión a través de Falconiano. Se aparte, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con el abogado Andrés Villavicencio, vicepresidente de formación de Primero Justicia en el municipio Cariurbana. Ahora, Villavicencio, las primarias. Sí. Las primarias, sin duda alguna, si la oposición participa allí, le dan legitimidad a ese candidato. Le dan legitimidad a ese candidato y sería un ejercicio de movilización para que al momento de la elección presidencial ya la gente se vaya movilizando y en todo caso, con los votos del exterior, te pregunto a ti en relación a la presidencial y a las primarias como tal, ¿qué se debe hacer para ello, para que la gente que está afuera participe en las primarias? ¿O crees que no es conveniente? Porque muchos dicen, no, que con los que estamos aquí afuera, aquí adentro ganamos la elección, dicen algunos opositores. Bueno, primero, eso es verdad, con los que estamos en el país podemos ganar la elección, pero yo pienso que los venezolanos en el exterior, por supuesto que deberían poder participar y deberían poder, no solamente en las primarias, sino también en las presidenciales, me parece más importante todavía. Claro, por supuesto. Porque la inmensa mayoría de los que están fuera del país, que se tuvieron que ir huyendo del hambre, de la miseria y de la destrucción de este sistema socialista, jamás votarían por el chavismo si tuvieran la oportunidad de votar. ¿No? No faltará alguno, ¿no? Porque uno siempre conoce uno que otro camarada sinvergüenza que siendo camarada se fue del país, ¿no? Porque de que los hay. Pero la inmensa mayoría de quienes se fueron están claros de que en Venezuela hace falta un cambio de gobierno urgente si queremos reencontrarnos con nuestras familias que se tuvieron que ir, porque es la única manera de que aquí haya oportunidades, que haya un cambio de gobierno. Entonces, por supuesto que yo estoy a favor de que la diáspora pueda participar en las primarias y en las presidenciales. Claro que sí. Ahora bien, pero en las primarias deben participar todos. ¿O tú eres de lo que, ejemplo, Todos los ciudadanos, claro. No, pero a la hora de los precandidatos me refiero. Ya entiendo la naturaleza. Ejemplo, la gente de los partidos judicializados no debe participar allí. Fíjate, Henry, yo pienso que el primer requisito para participar en las primarias de oposición es ser opositor. ¿Verdad? Y si tú tienes un partido judicializado, si el TSJ a nosotros nos quitó una tarjeta y te la dio a ti, tú no eres de oposición. Tú eres otra cosa, pero de oposición no eres. Y si tú no eres de oposición, no puedes participar en las primarias de la oposición. O sea, ejemplo, Bernabé Gutiérrez no es de oposición. No, te digo otro, José Brito, no es de oposición, claro que no. Que viene de salir de ustedes, por cierto. Sí, muy lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ya la historia se encarga de depurar los nombres. Pero José Brito no es de oposición. Bernabé Gutiérrez no es de oposición. El señor Naranjo, que tiene la tarjeta de voluntad popular, no es de oposición. Y desde aquí, mi solidaridad con todos los partidos de la plataforma unitaria que tienen su tarjeta secuestrada por estos tipos que le hacen el coro al chavismo y que por supuesto no son de oposición. Ahora, pero según las elecciones pasadas, las elecciones a gobernadores y alcaldes, muchas gobernaciones, ejemplo, aquí en Falcón, sí, el gobernador... Víctor Clark sacó el 42%, que es el peor resultado de la historia del chavismo en Falcón. Nunca habían salido tan mal. Ajá, pero si hubiesen ido unidos, le ganan a Víctor Clark, hubiesen obtenido la gobernación. Sí, pero fíjate, luego de O sea, que ellos tienen su voto. Lo que llaman la Alianza Democrática tiene votos. Tiene una cierta cantidad de votos que pudieras volver a dividir en una posible elección presidencial. No, y te voy a decir por qué. Sabes que luego el chavismo utilizó su abuso de poder En Barinas para inhabilitar al candidato que había ganado la gobernación después de haber ganado. Es decir, le permitieron inscribir su candidatura, ganó, y entre el momento de ganar y ser proclamado gobernador, en ese momento lo inhabilitaron. Y entonces repitieron las elecciones a la gobernación en el mes de enero. Nosotros presentamos 8 candidatos e inhabilitaron a los 8 candidatos seguidos. Uno tras otro los inhabilitan. Terminó siendo el 9º candidato el que terminó asumiendo la candidatura en la repetición electoral, que fue el señor Sergio Garrido, allá en Barinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves qué ocurrió allí, porque permitieron que ilegalmente
Claudio Fermín cambiara su domicilio electoral a destiempo. Eso no se puede hacer y a él se lo permitieron para que fuera candidato en Barinas. Incluso y para que dividiera. Que pasó con Arreza también, creo. Sí, claro, candidato con de ambos, claro. Entonces, fíjate, le dieron las tarjetas secuestradas por el TCJ a Claudio Fermín para que dividiera el voto. Le permitieron cambiar el domicilio electoral ilegalmente y le dieron las tarjetas secuestradas del TCJ para que dividiera el voto. ¿Y qué pasó? Que la gente, sabiendo quién era opositor de verdad y quién no, salieron masivamente a votar y a unificar el voto en el candidato de la unidad. ¿Y qué ocurrió? Que ahí pasamos de ganar esa gobernación por una diferencia de 300 votos en noviembre a ganarla por más de 40.000 votos en el mes de enero. ¿Qué pasa? Que si luego de ese evento, Henry, se hubiesen repetido las elecciones, yo te aseguro que muchos estados los hubiésemos ganado, incluyendo Falcón. Porque Sí. la gente hubiera tomado ese ejemplo y hubiera salido a votar masivamente para que ganáramos. Se dice que la gente de Barinas estaba hastiada de los Chávez, ¿no? Estaba por eso. No, por supuesto. Pero en el país está pasando lo mismo. Claro, es así, es así. Y fíjate, no solamente lo que había ocurrido en el estado de Barinas, sino cómo había manejado el chavismo en el estado de Barinas. Así es. Primero había sido 2 veces gobernador el padre de Hugo Chávez. Después fue 2 veces gobernador el hermano menor de Hugo Chávez. Y después fue 2 veces gobernador el hermano mayor de Hugo Chávez. Y cuando en la repetición electoral, el candidato fue el yerno de Hugo Chávez. Como, oye, pero es que Barinas era una hacienda personal de ellos. No lo es. Y la gente con su dignidad y con su voto salieron a decir que basta. Y yo creo que en el año 2024, cuando vengan las elecciones presidenciales, la gente con su dignidad también va a salir a decir basta y también saldrá a sacar definitivamente a Nicolás Maduro de Miraflores y a permitir que haya un cambio de gobierno. Sí, ahora, Villavicencio, pero basta con la gente que se declara ser opositora al chavismo, al gobierno de Maduro, porque recuerda que hay un grueso sector que no está ni con el gobierno ni está con la oposición. Natural que sea así. Ajá, pero por eso te pregunto, ¿basta con los que hoy dicen ser opositores, que con eso solamente se dé las primarias? ¿No habría que direccionar el discurso para estos que están acá en el centro, que se les dice ni, y no solamente en las primarias, sino en la presidencial, que en todo caso es lo que realmente importa si se quiere cambiar de sistema? Mira, yo siempre he dicho que ningún elector sobra. Hay que llamarlos a todos. Y no solamente hay que llamarlos a todos, hay que pedir el voto con humildad. Uno no puede pedir el voto con soberbia. Hay que pedirlo con humildad. Y hay que pedirle a la gente su confianza, con un trabajo político y, por supuesto, sabiendo que la gente va a tener que valorar si fuiste merecedor de ese voto o no. Ahora, pero es menester eso y el ciudadano no pero debe, yo hago tomar una la, diferencia. no debe tomar la decisión por sí mismo. Es decir, caramba, yo voy a votar. Por supuesto que sí, yo quiero pero salir de la miseria. hay que hacer una diferencia entre el elector que en algún momento no se vio representado en la plataforma unitaria y quiso dar su voto a otra causa, que eso es democrático y es completamente entendible y válido, claro que sí, pero hay que hacer una diferencia entre ese elector que fue y votó con el líder que se prestó a que el TSJ le diera tarjetas secuestradas. No es lo mismo el elector y el líder. Al elector, por supuesto, hay que hacerle un llamado, porque ningún elector sobra. Todos los votos valen lo mismo y a todos los votos hay que salir a buscarlos y hay que salir a conquistarlos. Claro que sí. Pero hay una línea moral que es muy importante, sobre todo en el país que queremos reconstruir. Porque tú no puedes reconstruir este país con malandros. Yo creo que ya basta de malandros en el poder. Y si aquí queremos un cambio, tiene que ser un cambio real y un cambio de verdad. Ok, Vicencio, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, quiero, con lo que decía hace unos segundos, creo que el 22 de octubre, el día de nuestra primaria nacional para elegir al candidato presidencial, es una oportunidad histórica y una oportunidad única para que tú, que me estás escuchando, y todos los que deseamos que esto cambie, salgamos a elegir quién queremos que nos represente y salgamos a decir con nuestro voto y con nuestra voz que queremos un cambio de gobierno. Y luego, por supuesto, acompañar a ese líder que sea electo en lo que va a ser el próximo año la elección presidencial, en la lucha por sacar a los malandros del poder, en la lucha porque la dignidad venza al abuso, en la lucha porque un sistema de mercado y un sistema de iniciativa privada, un sistema individual, un sistema donde se respete la propiedad privada, le gane al sistema de hambre, de abusos, de retrocesos y de ilegalidad a la que nos tiene acostumbrado el chavismo. Por supuesto que yo me niego a que me expropien la esperanza. Yo sí creo que este país puede cambiar y yo sí creo que este país puede ser el mejor país del mundo y tenemos la capacidad para lograrlo. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es sacarlos del poder. Y el año que viene lo vamos a hacer con tu voto, con el voto de todos y con el esfuerzo del país. Bien, gracias a Andrés Villavicencio, abogado de profesión, vicepresidente de formación de Primera Justicia en el municipio Carilubano. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.